Muy bien, hola a todos, bienvenidos al segundo desglose comercial del IPC. El colapso se producirá en el Nasdaq. Algunos de ustedes sugirieron que también debería descomponer algunas operaciones en índices, así que aquí está ahora esta operación. Basado específicamente en el modelo novena, este es uno de los mejores modelos CRT. Con un modelo tercera, discutiremos ambos modelos en el futuro próximo IPC. Pero primero permítanme entrar en el desglose de las cosas clave en torno a esto. Las averías son un micro CRT dentro de un micro CRT en el marco de tiempo superior, lo que significa que habrá un CRT más pequeño dentro de un CRT más grande en un tiempo más alto. Enmarca ahora mismo la forma en que puedes usarlo a tu favor es alineándolo usted mismo en el micro CRT en el marco de tiempo inferior hacia el tiempo alto más grande. Marco CRTs dibujado liquidez o objetivo en este momento. También estaríamos discutiendo algunas partes de TSQ o la secuencia también, que es básicamente la secuencia de movimientos que ocurre o se forma dentro de un CRT antes de que se alcance el objetivo. Ahora TSQ tiene múltiples secuencias y lo voy a discutir brevemente aquí más adelante en el video, pero por ahora vamos a entrar en el desglose. Ahora para algunos de ustedes esto puede parecer un poco abrumador y demasiado difícil de digerir porque hasta ahora solo hemos discutido el perfil del mercado, pero como dije, este es un proceso basado en programa de entrenamiento y será paso a paso comenzando con lo básico. No tienes de qué preocuparte, te explicaré cada aspecto en detalle y capítulos futuros. Ahora mismo vamos a entrar en el desglose. Ahora primero todo lo que voy a hacer es asegurarme de integrar y explicar este oficio. Desglose en términos de perfiles de mercado. Eso se discutió en el capítulo 1, que realmente puedas ver cómo puedes aplicar ese conocimiento que te fue dado para usted en el capítulo 1 y usarlo en los mercados en vivo y realizar operaciones basadas en de ese derecho. Entonces, si miramos la sección de precios aquí de las últimas 2 semanas, aquí en los 4 o en términos de perfiles de mercado, entonces se puede ver que a partir de aquí tenemos este hueco de apertura correcto y tan pronto como la semana que empezó nos pusimos inmediatamente a trabajar en el perfil como lo había mencionado en el video que después de abrir el precio se negocia con más frecuencia que entra en el perfil de rango y luego, después del perfil de rango, ¿sabes qué precio? Solo puede haber dos resultados probables, que son una manipulación o una expansión y en este caso tenemos una expansión. Luego de una expansión ocurre que solo podemos tener 3 resultados posibles, ya sea un rango, un retroceso o inversión. En este caso tenemos este rango aquí mismo. Déjame escribirlo aquí mismo ahora. Después del rango nuevamente usando la misma lógica, solo podemos tener 2 perfiles. Puede tener un perfil de manipulación o un perfil de expansión en este caso. Tengo un perfil de manipulación y ese perfil de manipulación terminó una vez que esto vela aquí cerrada debajo de esta vela y la razón de ello la razón por la que esta vela tiene tanto significado es porque es la vela que cavó por encima de este rango aquí mismo aquí y luego esta vela se cerró debajo de esa vela para que esa se convirtiera en nuestro bloque de orden y se produjo una confirmación en el perfil de manipulación. Terminó bien y una vez que termina un perfil de manipulación nosotros sé que solo tendremos un resultado posible después de eso y el único resultado posible después de que termina un perfil de manipulación y es una expansión, pero no solo una expansión normal, una expansión pero en la dirección opuesta y puedes ver que tuvimos esa expansión aquí y luego después de esa expansión tuvimos otro perfil de alcance y luego después de eso, perfil de rango. Tuvimos otra expansión justo ahora cuando el precio estaba aquí. Después de una expansión comencé a esperar una reversión y la razón de eso es que, después de una expansión, solo podemos tener 3 resultados posibles. Un rango a retroceso o una reversión y anticipé una reversión y la razón por qué anticipé la reversión se basa en 2 factores. El primer factor es que esta expansión aquí sacó este rango bajo y una vez que un rango bajo se toma nuestro nivel clave, puede ofrecer una pequeña reversión allí. Así que, por eso esperaba un cambio, pero no solo eso, también estábamos dentro de esta brecha de apertura aquí mismo, este nivel clave en forma de brecha de apertura, de modo que 2 factores juntos me hicieron decidir que voy a esperar un perfil de reversión. Aquí ahora, en base a esto, puedes ver que en realidad podrías analizar cada acción de precio único con una perspectiva lógica e irracional en lugar de viéndolo en términos de patrones. Así que en realidad usamos lógica, usamos un if.
Y luego la lógica, ¿verdad? Que básicamente significa que si esta cosa en particular sucede y ese será nuestro resultado. Pero si eso sucediera, entonces esto va a ser nuestro resultado para que puedas ver que cada si la lógica tiene una particularidad que el resultado correcto, como si el perfil de alcance terminara, solo podemos tener dos. Los resultados de una expansión de manipulación son similares a los de un perfil de manipulación anterior, y como solo podemos tener un resultado que es la expansión en el sentido opuesto dirección para que puedas ver que en realidad estamos usando la lógica adecuada aquí y no estamos anticipando ni esperando aleatoriamente un determinado perfil, ¿verdad? Usando eso basado en la lógica racional adecuada obviamente ahora en el futuro. En los capítulos voy a explicar cómo puedes esperar ciertos perfiles después de uno en particular ha terminado debido a múltiples factores, pero ese es un tema para otra semana más. Ahora mismo aquí puedes ver que obviamente no pude simplemente tomar una operar de inmediato, no podía simplemente realizar una operación de reversión de inmediato. Obviamente tuve que combinarlo con un CRT que pudiera ofrecer una operación de reversión en el marcos de tiempo más bajos, y por eso teníamos esta vela CRT correcta y la razón por la que elegí esta vela CRT en particular es, en primer lugar, que es la vela que cabó debajo del rango bajo a la derecha y cabó en un nivel clave, esta puerta de apertura y esta vela podría actuar potencialmente como un fuerte rango CRT. Otro factor a favor, es que teníamos barras interiores y este CRT que generaba interés arriba y por debajo del CRT bajo, y generó liquidez, pero no solo eso, la purga. De esto se trata, este CRT ocurrió en un momento clave, lo que confirmó que se trataba de un CRT potencial que potencialmente podemos negociar en el marco de tiempo más bajo ahora. No termina ahí. Incluso tuvimos una confirmación de un marco de tiempo más bajo en una hora. Después de eso, confirmé mi bias y extraje liquidez y comencé a buscar una inversión a largo plazo. Comercio en forma de operación de reversión. Ahora bajemos a el marco de tiempo de una hora y ver lo que tenemos allí ahora mismo. Ahora, en la hora 1, puedes ver que tenemos esta vela CRT alta a la derecha. Aquí mismo lo que estaba buscando era que se tomara en mi liquidez dibujada y el objetivo era esta vela CRT alta justo aquí ahora. Obviamente la purga ya había ocurrido. Ocurrió en un momento clave y luego también confirmamos nuestras compras después de esta vela. Cerrado por encima de esta vela aquí mismo en forma de CISD y forma esta orden. Bloquear ahora mismo obviamente en este momento no estaba disponible, Así que perdí esta oportunidad comercial potencial aquí, pero nuestras compras y la liquidez extraída todavía estaba en juego y comencé a buscar otra comercio potencial hacia esa liquidez extraída en la hora actual para que empecé a buscar un CRT y luego encontré esta vela aquí y entonces elegí esta vela en particular, es mi CRT y la razón por la que la elegí. Esta vela en particular se debe a dos factores predominantes. El primero es que esta vela en particular se clavó en este bloque de orden aquí mismo, se clavó en este nivel clave y no solo eso. Esta vela se formó en un momento clave que es las 7 de la mañana, hora del este, las 7 de la mañana, hora del este, junto con otras horas, es un momento clave para que se forme el CRT de una hora. Así que, basándome en estos dos factores, decidí que potencialmente voy a cambiar este CRT, pero no solo eso. Además de que esperé a que este CRT se purgara en el momento adecuado y que el CRT se purgara a las 9 a.m. Tiempo clave y por eso dije al principio de la video que este modelo se basó en el modelo de las 9 de la mañana y la razón de eso es que la purga se produjo durante la vela de las 9 de la mañana y por eso tuve tanto como la fe en este CRT que va a funcionar bien y cambié ese CRT por el marco de tiempo de 5 minutos. Es la razón por la que elegí este marco de tiempo de 5 minutos para el comercio de este CRT de una hora. Se basa en la alineación del marco de tiempo. Voy a discutir esto también en los capítulos posteriores, pero lo que necesitas saber y anotar es que si estás usando una hora para encontrar tu formulario, encuentra tu CRT, tienes que cambiar ese CRT en el minuto 5. De manera similar, si estás buscando CRT en las 4 horas, entonces vas a intercambiar esos CRT en los 15 minutos. Eso es lo que llamamos alineación del marco temporal en este momento a otro componente detrás de esta operación. Era un TSQ. Ahora, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con TSQ en la secuencia, no te preocupes, lo explicaré en capítulos posteriores, pero déjame discutirlo aquí también brevemente.
lo cual aclarará la mayor parte de su confusión y preocupaciones al respecto en este momento. Lo que necesita saber sobre TSQ es que digamos que tenemos este CRT alto y CRT bajo aquí y ahora, digamos que estamos esperando precios alcistas este año. Así que lo que vamos a hacer es, espere a que se purgue este CRT bajo y una vez que se purgue este CRT bajo en una tecla tiempo vamos a esperar entonces a que prevalezca una confirmación y eso. La confirmación prevalece en forma de CISD o cuando el precio cierra por encima del vela o la carga oscilante que acabó por debajo de cero ahora mismo cuando el precio cierra por encima y va por encima del máximo oscilatorio que llevó al mínimo del CRT. Que es este oscilatorio y precio de cierre por encima de él, forma un bloque de orden en este momento lo que necesitas. Recuerde que existe una secuencia específica de acción del precio que indica que el precio sigue antes de llegar al extremo opuesto del CRT o al extremo opuesto del rango correcto, y ahora esa secuencia consta de una orden de entrada de bloque correcto, entrada de disyuntor y entrada de OT y por último, pero no menos importante, una entrada de KOD en este momento. La entrada de bloque de órdenes se forma inmediatamente, momento en el que el precio vuelve a probar esa oscilación. Eso llevó el CRT bajo y luego la presión reacciona a partir de eso. Entonces tenemos entrada de interruptor y entrada de OT como esta y luego justo antes de esta oposición. El fin del CRT es alcanzar la liquidez extraída y el objetivo es alcanzar lo que sucede es que el precio se detiene y luego retrocede justo antes. Se alcanza el objetivo, lo que sucede es que el precio retrocede nuevamente y luego el precio forma una sopa de tortuga allí y luego tomó el rango CRT alto o el extremo opuesto del rango. Eso es lo que llamamos una entrada KOD o el caso de entrada de muerte, que es básicamente el último movimiento antes de que se tome la liquidez extraída. O se alcanza el objetivo como se puede ver aquí mismo en la acción del precio. La hora que puedes ver justo antes de este máximo del CRT aquí fue, el precio tomado retrocede por debajo de este bloque de órdenes, y luego una sopa de tortuga que CRT, y luego subió y tomó esa liquidez extraída y allí está este precio. La acción aquí es lo que llamamos curar su caso de muerte. Ingrese ahora mismo. Esa fue otra razón principal detrás de este negocio también y es por eso que tenía mucha fe en ello porque sabía que esto iba a ser una entrada de KOD, y la entrada KOD son una de las entradas con mayor probabilidad, por eso las enmarqué. Mi entrada se basa en este marco aquí mismo. Bien, entonces aquí está mi ejecución. De esa tasa puedes ver ahí este CRT de menor presupuesto aquí y luego esperas para que se forme un CISD y esperé para bloquear la entrada aquí y luego yo cerré mi operación una vez que este máximo era sopa. Ahora suelo tomar alrededor de 1 a 2 operaciones por semana. No hago muchas operaciones durante la semana, solo espero para operaciones de alta probabilidad. Es por eso que no me encontrarías operando cada una y todos los días, porque así no es como se hace trading. Si alguien te ha dicho que necesitas estar operando todos los días, entonces no saben lo que están haciendo. Hablando de eso y están llenos de mierda, ¿verdad? Solo necesitas encontrar 1 o 2 operaciones de alta probabilidad durante toda la semana y eso es más que suficiente para ti. Para ganarme la vida con esto ahora lo puedes ver aquí mismo y tú solo tomé esto. Comercio esta semana y eso es todo. Todavía estoy esperando otra oportunidad. Oportunidad de alta probabilidad antes de realizar otra operación. La semana pasada tomé esta comercio y solo este comercio aquí mismo yo que rompí para ti. Esta oportunidad aquí y ya está. Tú eres tú.